Dios, gracias Dios, gracias hermano. Vamos a irnos a la Biblia 14 de Jeremías, capítulo número 14 de el libro de Jeremías. Nos dice la palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Y se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron. Se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de Jerusalén. Los nobles hablaron, sus criados al agua vinieron, a las lagunas y no hallaron agua. Volvieron con sus vasijas vacías, se avergonzaron, se confundieron y se cubrieron de ceniza, porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país. Era como foso de labradores, cubrieron sus cabezas. Aún las siervas en los campos parían y dejaban la cría, porque no había hierba. Y los asnos monteses se ponían en las alturas, aspiraban el viento como chacales. Sus ojos se enfuscaron porque no había hierba. Porque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová. Actúan por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado. Oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción, ¿por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche? ¿Por qué eres como el hombre atónito y como el valiente que no puede librar? Sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre. No nos desampares. Así ha dicho Jehová. Verso 10. De este pueblo se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová, no te desagrada de ellos y se acordará ahora de sus maldades o su maldad y castigará sus pecados. Verso 11. Me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocaustos y ofrendas, no lo aceptaré, sino que los consumirá o los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Y yo dije, Jehová, Señor Jehová, he aquí, verso 13, que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, verso 14, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé visión. Mentirosa adivinación, vanidad y engaño de su corazón profetiza. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá entre la tierra, con espada y con hambre serán consumidos los profetas, y el pueblo a quien profetizan serán echados en las calles de Jerusalén.
por hambre y por espada, y no habrá quien les entierre a ellos, a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas, y sobre ellos derramaré maldad. Derramaré su maldad. Les dirás, pues, esta palabra: derramen mis ojos lágrimas noche y día, y no cesen, porque de gran quebrantamiento es quebrantada la Virgen, hija de mi pueblo, de plaga muy dolorosa. Si salgo al campo, he aquí muertos a espada, y si entro en la ciudad, he aquí enfermos de hambre, porque tanto el profeta como el sacerdote anduvieron vagando en la tierra y no entendieron. Has desechado enteramente a Judá, ha aborrecido tu alma a Sión. ¿Por qué no hiciste herir sin que haya remedio? Esperamos paz y no hubo. Esperamos paz y no hubo también tiempo de curación. Y he aquí turbación. Vamos a leer todavía el verso 20. Reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Por amor a tu nombre, no nos deseches ni deshonres tu glorioso nombre. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. Hay el verso número 22, entre los ídolos de las naciones, quien haga llover, hará esto los ídolos y darán los cielos lluvia. ¿No eres tú, Jehová, nuestro Dios? En ti pues esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. Vamos a orar. Padre, vamos a tomar nuestros lugares. Las consecuencias de alejarse de Dios. Ninguna nación de las naciones que habían en los tiempos de estos profetas, y sobre todo de los tiempos de la nación de Israel, ninguna tenía el privilegio de tener al Dios real, al Dios poderoso, al Dios glorioso. Este Dios, que es Jehová de los ejércitos para los judíos, Él los había escogido, y los había escogido para bien y no para mal. Dentro de las circunstancias de esclavitud en las que cayó Israel, ese Dios real, diferente a los dioses de las naciones, este Dios los liberó. Este Dios les abrió el mar, los sostuvo por 40 años en el desierto, y luego les otorgó como cumplimiento de su promesa lo que es la tierra que fluía leche y miel. Cuando Israel ya estaba en su lugar de promesa, el Señor le hace, o le da más bien, una palabra a través de Moisés, y también a través de muchos otros siervos de Dios. Le hace ver, por ejemplo, en el capítulo número 28 del libro de Deuteronomio, le hace ver que todas esas bendiciones que ya él o ellos habían ya obtenido, tenía una condición para poderlas retener, y la condición
para poderla retener era la fidelidad, la entrega, la honra para ese Dios. Es un hecho que si ellos no se mantenían en ese cumplimiento de esa condición, Israel caería en lo que sería, hermanos, lo que sería en la decadencia, caería en la enfermedad, caería en lo que era el exilio, caerían en las situaciones de sequía, caería en los ataques de las langostas. Dice ese capítulo 28 de Deuteronomio que llegaría a ser prácticamente la desobediencia de Israel lamentable para ellos. Y eso es lo que luego de un tiempo, hermanos, vemos que Israel no pudo consolidar lo que era esa promesa o esa condición. Si te mantienes fiel, si no te alejas, dicho de otra manera, tu casa será de bendición, tu familia será de bendición, tu artesana de amasar será de bendición, tu cría de tu vaca será tu bendición. No habrá póstoma, no habrá plaga, no habrá situación que golpee tu vida. Eso no fue posible retenerlo porque Israel violentó lo que era la condición del pacto. Israel luego se fue alejando, luego se fue distanciando de el seguir a Dios de acuerdo a como se lo había recomendado o se lo había pedido Dios. Y esto es lo que vemos, hermanos, por lo menos en este capítulo número 14, donde empieza, por ejemplo, el versículo número 1 en adelante, habla en términos generales de todo lo que vendría. Vendría sequía, vendría calamidad sobre este pueblo, vendrían naciones sobre ellos. Es como un recordatorio que Dios le está haciendo en este capítulo número 14 de Jeremías a su pueblo, cuando ya este pueblo, pues es un hecho que Jeremías estaba desempeñando su ministerio cuando luego estaban al frente algunos reyes, tanto en Jerusalén como en Judá. Este profeta es el que dice que vino esa palabra a Jeremías, y eso es lo que le dice. Se enlutó Judá, dice, y sus puertas se deploraron, se sentaron tristes en la tierra, y subió el clamor a Jerusalén. Los nobles enviaron sus criados, dice, al agua, vinieron a las lagunas y no hallaron agua, volvieron con sus vasijas vacías, se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas, dice al final del verso 3. Jeremías está diciendo que todo esto vendría. Importante es, hermanos, que a estas alturas ya habían pasado muchos siglos de que el Señor les había dicho en el capítulo 28 de Deuteronomio lo que sucedería si ellos se alejaban. Pero aún la insistencia de Dios a través de sus profetas, y en el particular acá con Jeremías, acá Jeremías está haciendo mención de la
situación dolorosa que vendría con respecto a la sequía. Se escasearía el agua, buscarían dónde encontrarla y se avergonzarían porque no encontrarían el agua. Esto, lo que estaba diciendo Jeremías es: todo esto va a venir si ustedes no reflexionan, no vuelven a lo que es la fidelidad a Dios. Esto es importante, cómo describe lo que vendría. Y usted sabe que, por ejemplo, el libro de Jeremías, a Jeremías se le llama como el profeta llorón. Jeremías lloró, hermanos, a Judá, a Jerusalén. Lloraba dándole la palabra del Señor, haciéndoles ver que lo que vendría no era una cosa sencilla. Vendría lo que era el exilio, vendrían los reyes de Babilonia, vendrían los reyes de lo que eran las demás potencias en ese tiempo, vendrían las sequías, vendría el hambre a causa de la sequía. Y Jeremías predicaba, y lo que hacían siempre los reyes, por ejemplo, vemos esto en el capítulo 36 de Jeremías, 37 al 39, de qué manera Jeremías les anunciaba el peligro. Y todo es el plan del Señor para que hubiese una reflexión, y que luego de esa reflexión los judíos pudieran volver a Dios, pudieran, diríamos, pedir misericordia a Dios, volverse de sus maldades. Pero lo que vemos en esos capítulos que acabo de mencionar, usted léalos en la casa, del 36, del 37, del 38 al 39, usted va a ver que fue Judá oídos sordos a la voz del profeta del Señor. Y vemos que en verdad en esto siempre Dios es el Dios que no ejecuta lo que es el juicio sin previo e insistir en persuadir, en que haya una reflexión a los que Él se dirige. Eso es lo que vemos, la insistencia de Dios. Y por supuesto, así siempre es la manera de operar de Dios contra las personas que se alejan, hermanos. Siempre es el anticipo, siempre es una palabra antes que venga lo que es el juicio, lo que es el dolor. Eso es lo que hace el Señor con Jeremías para con Israel. Pero en términos generales, fíjese que sucede que Israel, en esos capítulos que le mencioné, Israel no lo vemos que da paso atrás, no lo vemos que hay una reflexión. Más bien nos habla Jeremías en estos capítulos que lo metieron preso, que lo metieron en la cisterna, que lo humillaron y que siempre estuvieron pendientes de que Jeremías no abriera la boca. Pero Jeremías siempre insistía en que si no había un cambio, si no había un regresar a Dios, era inevitable lo que era tanto la plaga como las intervenciones de los babilonios sobre ellos. Israel no, hermanos, en resumen, no reaccionó. Israel no cambió su manera de distanciamiento de Dios. Y para cerrar lo que es esta idea, se habla que vino luego
lo que fue la sequía. Por ejemplo, esto de la sequía pudiera ubicarse en el tiempo de Elías, cuando vemos que se escasearon las fuentes a causa de que se generó una sequía, dada la palabra de Elías cuando gobernaba Acab. Pudiéramos hablar del tiempo de Joel, que habla que vendría la langosta y que la langosta y que el revoltón comería lo que le sobró a la langosta, y sucesivamente. Esas palabras eran palabras de juicio, palabras de disciplina que vendrían a Israel si no volvía a Dios. Pero Israel, hermanos, no volvió. Israel, en el capítulo 37 de Jeremías, dice que 39, dice que luego que vinieron todas estas penurias de falta de agua, de escasez de zacate, los burros, dice que miraban con nostalgia de los lugares altos porque no había zacate, porque no había agua, y sucesivamente. Y vemos en este capítulo número 14 que los israelitas hacen, y más que todo Jeremías hace la súplica a Dios por ellos, por los que se habían alejado. Pero vea lo que les dice, o lo que le responde el Señor en el capítulo número 15 de Jeremías. Léalo conmigo. Me dijo, vamos, abra su Biblia ahí. Y me dijo Jehová: si Moisés y Samuel, léalo, se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos, ¿de qué dice? De mi presencia, y salgan. Es decir, esto es lo que le responde Jehová al llorón de Jeremías, al profeta que Dios había puesto para que hablara a Israel y para que Israel volviera. Pero en lugar de encontrar una respuesta de parte de Dios, le dice el Señor en este versículo, siga leyendo conmigo: me dijo Jehová, está diciendo Jeremías, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Les está diciendo, fíjese hasta dónde había llegado el momento cuando ya Dios dice ya no. Cuando Dios dice ya, aun cuando viniera Moisés, imagínense, aun cuando viniera Samuel, que eran profetas poderosos, que ya habían partido siglos antes, le está diciendo, aunque ellos vinieran, ya no me retracto. Viene el momento del cumplimiento de lo que es, hermanos, la disciplina sobre este pueblo. Y fíjese lo que sigue diciendo el verso 2, léalo conmigo. Y dice, y si te preguntaren, ¿quién está diciendo acá? Dios le dice al profeta, y si te preguntaren, ¿a dónde saldremos? Le dirás, así ha dicho Jehová, el que muere, dice, muere. El que a espada, el que en hambre morirá. Esto es la respuesta que le dice el Señor. Diles que el que va a morir, va a morir. El que con espada va a ser muerto, con espada va a morir. Y enviaré sobre ellos 4 géneros de ¿qué? Verso 3, de castigo, dice Jehová. Espada para matar y perros para despedazar, aves del cielo y bestias de la tierra. ¿Para qué? Para devorar. Lleve la lectura. Y los entregaré para terror a todos los reinos de la tierra, a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá,
por lo que hizo en Jerusalén. Porque ¿quién, dice, tendrá, verso 5, compasión de ti, oh Jerusalén? ¿Quién se entristecerá por tu causa? ¿O quién vendrá a preguntar por tu paz? Aquí está la respuesta ya de Dios. Le dice, no hay retroceso. Le dice, Israel no ha entendido, no ha puesto oídos al consejo que yo he dado por los profetas, y en el particular por Jeremías. Aun cuando viniera Moisés, aun cuando viniera Samuel, de hecho ya está determinado. Y eso es lo que viene sobre Israel, hermanos. Viene la tempestad, viene la lluvia, viene la sequía, la falta de lluvia, y vienen los reyes de Babilonia. Vienen y socavan, destruyen a lo que es la ciudad de Jerusalén, el templo de Jerusalén. Se llevan preso a Ezequías. Los hijos de Ezequías, el mismo Nabucodonosor mandó para que delante de él le sacaran los ojos, y luego lo llevaron a todos los cautivos a Babilonia. ¿Qué quiero decir con todo esto? Lo que quiero decir, y lo que decía a manera de tema, las consecuencias de alejarse de Dios. Las consecuencias de alejarse de Dios, hermanos, siempre son desastrosas, son dolorosas. Las consecuencias las podemos ver en ese trasfondo de Israel, en ese trasfondo de Judá. Todo lo que ellos sufrieron, pero todo ese exilio, todas esas hambrunas, todas esas enfermedades, esas pestes, esas langostas que atacaron la tierra de Israel, tenían un mensaje. El mensaje era que había llegado el momento de la disciplina de Dios, que había llegado el momento de que el espacio de misericordia se había cerrado, que el espacio de espera se había acabado. Nosotros tenemos que aprender de la palabra y de los hechos que nos habla la palabra. Tenemos que entender que en el caso muy particular de nosotros no podemos ser un pueblo que no sabe quién es Dios. En primer lugar, nosotros estábamos en la esclavitud igual que el caso de Israel, pero vino Dios, hermanos, nos sacó, nos escogió, dice su palabra. Nos escogió desde antes de la creación del mundo. Él nos hizo su pueblo. Hemos tenido el privilegio como iglesia, hermanos, que nadie se puede comparar de todos aquellos que presumen de sus dioses con nosotros, porque nosotros tenemos al Dios verdadero. Porque el Dios verdadero decidió dentro de su soberanía, hermanos, amarlos, elegirlos. El Dios verdadero dijo: yo los amo, yo los bendigo, es mi pueblo. Y aparte de que nos amó dándonos la salvación, nos ha hecho las promesas. Nosotros podemos estar muy conscientes de que luego que venimos a Dios o a Cristo, en ese preciso momento pudo y debió haber un antes y un después. Ahora nosotros sabemos que el pasado, si es que hemos tenido un encuentro con Dios, ese pasado, hermanos, era doloroso, pero que ahora en Cristo, como dice su palabra, somos más que vencedores. Ahora en Cristo no estamos solos. Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Cristo, hermanos, caminamos en medio de este mundo que está en total angustia, pero en Cristo, hermanos, aun cuando las tormentas son fuertes, en Cristo estamos firmes. En Cristo vamos, hermanos, hacia adelante. En Cristo estamos
completos y cumplidos. Pero claro que también estas bendiciones que recibimos al haber sido alcanzados por Dios también tienen condiciones, al igual que se les pusieron a Israel. Y las condiciones son las mismas: fidelidad. Las condiciones son las mismas, hermanos. El estar cerca, el estar apegado, lo diría en estas palabras, como se lo dijo a Israel: si permaneces en mi palabra, se lo dijo, vas a ser bendecido, vas a ser prosperado, vas a ser levantado, vas a estar arriba y no abajo, vas a ser cabeza y no cola, vas a prestar y no vas a andar buscando prestado. Lo mismo se aplica. Esto, hermanos, si yo pregunto a los santos, a los creyentes de hoy día, si yo le pregunto a usted, usted me pregunta a mí, ¿acaso no nos ha bendecido Dios? ¿Acaso no nos ha guardado Dios? Pero ¿cuál es la condición para que Dios siga guardándonos y que Dios siga prosperándonos? Hermanos, la condición siempre va a estar, siempre cuando nosotros permanezcamos en Él, cuando nosotros estemos bajo su sombra, cuando nosotros estemos, hermanos, en la fidelidad para con Él. Eso es lo que nos garantiza como iglesia, como cristianos, la bendición. Pero si no hay esas actitudes como iglesia, hermanos, igual Dios no varía. Así como le dijo a Israel, le dijo: vendrá la sequía, vendrá la escasez, vendrá la langosta, vendrá lo que es la plaga, vendrá la póstoma, vendrá la tisis, vendrá todo esto. Eso lo sigue diciendo el Señor hasta hoy día, porque nuestro Dios es el mismo de todos los tiempos. Él no cambia. Él es el Dios que pide lealtad a su pueblo, aun cuando en este tiempo nosotros estemos supuestamente en el modernismo del siglo. No importa que la modernidad haya superado y que haya, hermanos, descubierto tantas cosas, el Señor sigue siendo el mismo. El Señor sigue demandando lo mismo: santidad a Jehová, sin la cual nadie me verá, dice el Señor. Las demandas de Dios siempre son las mismas. Ahora, lo tremendo de esto es, hermanos, que fíjese bien que cuando nosotros, yo haría esto para que se me entienda mejor. En este caso, los que predicamos estaríamos haciendo las veces de Jeremías. Oye, pueblo, si no eres fiel, oye, pueblo, si no te apegas a la fidelidad, a la obediencia de la demanda de Dios, viene la tempestad, viene la langosta, viene la sequía, vienen los enemigos. Es igual. Estamos haciendo las veces de Jeremías cuando estamos predicando esta palabra, avisando a su pueblo, hermanos. Y esto, como lo decía, que Dios siempre lo hace antes que venga la tormenta, antes que venga la langosta, antes que venga el día malo. Siempre Dios levanta, siempre Dios alerta, siempre Dios habla, siempre Dios, hermanos, porque eso es lo que dice su palabra, porque Él no quiere la muerte del que muere, sino que quiere Dios que los hombres procedan al arrepentimiento. Eso es. Nosotros vemos a Israel que en lugar de arrepentirse, clamaban. ¿Pero por qué clamaban? Para que Dios los librara del problema que venía. Dios lo que quiere, no tanto que clamemos, sino que nos arrepintamos de nuestros pecados y que volvamos, hermanos, en sí, y que pidamos misericordia, porque nuestro Dios es el Dios de misericordia. Eso es lo que quiere Dios.
lo que quiere Dios, y eso es lo que sigue haciendo. ¿Qué es lo que tenemos nosotros hoy en este tiempo como iglesia? Una iglesia, hermanos, alejada. Una iglesia, yo los felicito a ustedes porque siempre tenemos que decir lo que es. Yo felicito a ustedes que son los que siempre, como dijo el Señor a sus discípulos, ustedes son los que siempre han estado conmigo en las buenas y en las malas. Yo los felicito a usted, le felicito porque usted, diríamos, ese grupo de personas fieles que han pasado situaciones y han pasado desánimo, pero siempre siguen y seguimos adelante. Eso no podemos nosotros, hermanos, dejarlo de ver, pero sabemos que la mayoría de la iglesia del Señor, en lugar de, hermanos, refugiarse en Dios cuando las cosas ya están dando aviso que las cosas no vienen para bien, que las cosas, hermanos, empeoran cada vez más. Por ejemplo, cuando hemos visto lo que es esta pandemia que todavía está en su apogeo, Dios es como la voz de Dios. ¿Para quién? No tanto para el mundo, sino para la iglesia que se ha alejado, la iglesia que se ha despegado, la iglesia que se ha encantado de las cosas del mundo, la iglesia que no le interesa, hermanos, la relación estrecha con el Señor. Yo ya lo aclaré, yo lo felicito a usted. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque siempre los vemos acá, porque siempre estamos acá. Pero hay una gran mayoría de iglesias que aun cuando estamos viendo, hermanos, las plagas, estamos viendo las muertes. Por ejemplo, si le ponemos un poquito de atención y vemos el trasfondo de lo que ha sucedido todo este año atrás y que está sucediendo, es increíble cuando usted ha visto una cantidad de creyentes que han sido alcanzados por el virus y los ha matado el virus. Y ha visto personas que incluso líderes de iglesia, pastores de iglesia, han muerto cantidades. Y uno se podría preguntar, pero ¿cómo es esto? ¿Por qué si dice el Salmo que plaga no tocará nuestra morada? Hay que preguntarse, siempre hay un mensaje en todo lo que está sucediendo. Porque lo que sería normal es que esta plaga cayera sobre los inconversos, hermanos. Pero no tanto. El Señor está por convencer a los inconversos. El Señor está por hablarle a su pueblo. El Señor quiere que su pueblo reflexione. El Señor quiere que nos levantemos del sueño del que dormimos. El Señor quiere que volvamos. Alabado, vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. El Señor quiere que volvamos. Ese es el mensaje que sigue expresando el Señor a través de los Jeremías contemporáneos. Llamando. Ahí hay uno. Llamando a su pueblo. Llamando a su iglesia. Llamando a esa iglesia, hermanos, que bien la vemos en los supermercados, bien vemos esa, actúen, hermanos, para eso son autoridad, aleluya, gloria a Dios. Vemos a esa iglesia, hermanos, metidas, atascadas en los buses. Vemos a esa iglesia en todas las actividades habidas y por haber. Pero para Dios no tiene tiempo. Pero para Dios es una iglesia que dice peligroso. Es una iglesia que está, hermanos, poniendo sus condiciones. Pero qué bueno es Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Vemos a ese Dios. Sigue llamando. Sigue llamando. Sigue llamando. Dice el libro de Hebreos, a los padres les habló por los profetas, ahora nos habla por el Hijo. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Nos sigue hablando, sigue hablando. El Señor no quiere reconvenir al mundo. El mundo no.
El mundo ya está frito, el mundo ya tiene, hermanos, su dosis. El Señor quiere despertar a la iglesia. El Señor quiere levantar a esa iglesia que dice que va para el cielo. Esa iglesia que Él ya invirtió la sangre preciosa de su Hijo. A esa iglesia que sus prioridades es lo de la tierra. A esa iglesia, hermanos, el Señor fue enfático en decir: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántos damos un amén a eso? No solo de pan. ¿Por qué os afanáis? ¿Por qué has de vestir y qué has de comer? ¿No veis las aves del cielo, que ni hilan, ni siembran, ni almacenan en granero? Pero mi Padre, dijo el Señor, las alimenta. ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Cuánto más? Y ahí vemos a Dios, que Dios tan misericordioso, e insistiendo. Por lo menos usted sabe que casi tuvimos, bueno, no sé si 8, 7 meses, hermanos, encerrados por causa de la cuarentena. Y usted dirá, bueno, ¿y por qué sigue mencionando esos asuntos? Son asuntos que están en vigencia todavía. Y Dios nos siguió hablando a través de lo que eran los medios. Nos habló a través de este medio de la internet a nosotros. Ese es el amor de Dios, para que viésemos que hay como un llamado de atención. Y yo me ponía a preguntar, hay un pastor que yo conocí, hermanos, esa semana que salió de acá y se fue a un estado de Estados Unidos, que iba a una actividad. Salió el lunes, vamos a ver, lunes, martes cayó grave, miércoles cayó ya infestado, el jueves, el viernes murió un hombre muy usado por Dios. Y yo me preguntaba, yo estaba aquí en cuarentenado, yo decía, tremendo esto. Y ahí seguía oyendo, murió otro pastor, murió otro creyente, murió otro. Y yo decía, dentro de no muy claro entender, decía, ¿cómo es eso? Pero he venido viendo y entendiendo, hermanos, con el correr de los días, que es Dios el que está hablándole a la iglesia, que es Dios el que está a través de los Jeremías una vez más alertando a la iglesia: vuelvan, porque si no vuelven, porque si no regresan, porque si no hay esa acción, hermanos, dice acá el profeta, aunque ayunen, aunque diezmen, aunque hagan eso, no me toca a mí, dice. Diles, Jeremías, le dice el Señor a Jeremías, dile que aun cuando viniera Moisés, aun cuando viniera Samuel, ya no hay para qué hacerse para atrás. Ya está dicho, vendrá la sequía, vendrá la langosta, vendrá la peste, vendrán los reyes. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ya no hay nada que hacer. Y eso es lo que sigue dándose hoy día. ¿Qué tenemos que hacer? Volvamos. No nos alejemos. No nos alejemos, hermano. Mire todo lo que hace el Señor. Genera sequías para que no haya pasto, se mueran los ganados, haya escasez de comida. Todo eso es lo que está sucediendo. Y eso está afectando mucho a la iglesia del Señor. Muchos de la iglesia del Señor decían, ¿y por qué? Si hay promesas de parte del Señor. Muchas veces cuando ya estamos, hermanos, siendo alcanzados por las disciplinas del Señor, yo no sé si usted es alguno de los que ya está sintiendo el ácido de la disciplina del Señor. Mire, esto es para empezar. Esto es para
darle inicio a lo que viene, porque nuestro Dios es siempre el Dios que nos lleva a fuego lento, y dependiendo cuál sea nuestra reacción, no nos preocupemos, que Él tiene mecanismos poderosos para podernos hacer reaccionar. Si no reaccionamos por la buena, vamos a reaccionar por la mala. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Vamos a reaccionar por la mala. Eso sí que es un hecho. Si no lo hacemos a la buena, vamos a tener que reaccionar a la mala. Siempre. ¿Qué es? Por ejemplo, yo quisiera que viéramos el capítulo número 39 de Jeremías. Abra ahí. Dice el versículo número 1: en el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10º de Nabucodonosor, rey de Babilonia, dice, en el mes 7º vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, que dice, con todo su ejército. ¿Contra quién? Contra Jerusalén, y la sitió. Y en el 10º año de Sedequías, en el mes 4, a los 9 días, mire, hasta las horas, los días, y esto es para el que tenga oídos, oiga, damos un gloria a Dios. Me dice, días del mes se abrió la brecha en el muro de la ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Que el rey Sedequías, cuando ya se vio rodeado por el mal, ellos decidieron hacer una brecha, hacer un hoyo en el muro para escapar. Ya no había. Pero oiga lo que sigue diciendo, y dice, y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia, y dice, y acamparon a la puerta de en medio, Nergal, Saracer, Sancar, Nebo. Y dice el verso 4: y viéndolos, Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros, y salió el rey por el camino de Arabac. Pero ¿qué dice el verso 5? Pero el ejército de los caldeos le siguió y los alcanzaron a Sedequías y a los de Sedequías, y en los llanos de Jericó, y los tomaron y les hicieron subir a Ribla, en tierra de Hamac, donde estaba Nabucodonosor. Ahí estaba esperándolos en el campamento Nabucodonosor a su ejército, rey de Babilonia, y los sentenció. Verso 6, léalo conmigo: degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de en Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles. Esto lo estaban viendo este mismo rey, este rey que no entendió, y le sacó los ojos al rey Sedequías y lo aprisionó con grillos para llevarlo a Babilonia. Se cumple el juicio, la disciplina que vendría a su pueblo. Es decir, Dios, hermanos, nunca anda asustando con el petate del muerto. Dios nunca anda tirando sombrerazos a su pueblo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Dios nunca trata la manera de que nosotros tengamos miedo. Lo que trata Dios siempre es de que reflexionemos. Si estamos alejados de Dios, volvamos, porque Dios no puede ser burlado. Volvamos, porque en su momento se desatarán con mayor ímpetu lo que son las disciplinas, los juicios, las plagas, el hambre, la sequía, la escasez. Es necesario entender estas verdades. Hay que hacerlo. Porque yo me ocupé el tiempo acá para que leyéramos acá cuál es el fin. Por último, ¿sabe cuánto tiempo fue profeta Jeremías de todos estos reyes desobedientes, y que este pueblo siguieron más a los reyes que a la voz de Dios?
40 años fue el ministerio de Jeremías. 40 años hablando, 40 años exhortando, 40 años queriéndolo reconvenir, y ni para atrás ni para adelante. ¿Qué le parece? ¿Cómo es la dureza del hombre? Y eso es exactamente lo que está sucediendo con la iglesia. La iglesia no está interesada ahora en congregarse. La iglesia no está interesada en santificarse. La iglesia, hermanos, la iglesia está en una condición grave. La iglesia ya está casi para ser entubada, si es que ya no lo está. Es una iglesia que ya no, hermanos, no tiene hálito. Ya lo que son los síntomas, lo que son los signos vitales, ya están desapareciendo. Pero antes que se terminen los signos vitales, el Señor sigue hablando, el Señor sigue llamando: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Es en Dios a donde hay descanso, es en Dios a donde hay levantamiento, es en Dios a donde se guardará tu familia, donde se guardará tu salud, donde se guardará tu economía. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es en Dios donde vas a ser sanado. Dios en su misericordia sigue hablando. Y usted ve las iglesias, no en todos los lados, hermano. Y se oyó aquí la lectura que hay unos falsos profetas, o hay unos profetas que leíamos en el capítulo 14 de Jeremías, que dice que le decían al pueblo: no hay problema, viene avivamiento. Exactamente, yo me recuerdo cuando empezó esta pandemia y este virus, un montón de pastores: viene gran avivamiento, se llenarán las iglesias. No se han llenado las iglesias, Señor. Más bien se ahuyentó la gente que decía ser de Dios de las iglesias. ¿Qué es lo que sucedió? Falsas profecías, falsas profecías. Y el Señor dice: esos falsos profetas, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Esos falsos profetas van a tener que pagar también las mismas consecuencias del castigo de Dios. Todas las iglesias están, hermanos, están solas. Todas las iglesias, todos los templos están solos. Iglesias grandes están solas. ¿Qué pasó? ¿Dónde están las profecías de los grandes iluminados, de los grandes avivamientos que vendrían? No, lo que hay es un alejar más bien. Pero yo sigo viendo esa misericordia de Dios, llamando. Pero vendrá un momento, hermanos, cuando llegará el hasta aquí y empieza lo que es la plaga en términos de no poder controlar. Empieza lo que son la angustia en términos de ya no hallar una salida. Esto es lo que vemos acá. Nunca le creyó al profeta. Y cuando viene el momento y viene Nabucodonosor con todo, es el momento de Dios. Por eso es que antes que venga el dolor, hermanito, yo le voy a dar un consejo a usted: deje de ser, o dejemos de ser religiosos. Tratemos la manera de que haya en nosotros un avivamiento espiritual, que lo que significa es sed de Dios, amor por lo de Dios. Eso se puede entender como avivamiento espiritual, deseo de servir a Dios. Si en usted o en mi persona no hay eso, y de alguna manera lo que hemos hecho es acostumbrarnos, dado pues que nos exige. Si eso fuera el caso, por favor, esta mañana es sencilla la palabra. Esta mañana lo que hemos escuchado es: reaccionemos, cambiemos la rutina religiosa. Si ese fuera el caso, yo no estoy asegurando eso, pero si ese fuera el caso, levántese, porque si no nos levantamos, nos va a levantar
Dios, a través de la disciplina, a través, hermanos, de reyes bravos, a través de sequías donde no haya, hermanos, nada que cosechar, vamos a tener que, hasta entonces vamos a tener que reaccionar. Lo que justamente sucedió en el tiempo de Noé. Dios, antes que destruir ese mundo pecador, hermanos, aun cuando era pecador esa generación, Dios levantó a un Noé, y por 100 y más años predicó y les decía: viene lluvia, viene diluvio, hay una salida. La salida es el arca. El arca. ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando se derramaron las fuentes del cielo y brotaron las corrientes de las aguas de la tierra, hermanos, y empezó a negarse la tierra, entonces reaccionaron. Pero ya es tarde. Ya era tarde. Ya no se podía hacer nada. Alguien dice: bueno, si el Señor no cierra la barca, es claro de entender que Noé, haber tenido su suegro, ¿cómo que no le abre? Si le hubiera, yerno, abrime, yerno, abrime, yerno, se lo abre. Uno a veces se la lleva más bueno que Dios. Y hubiera venido la suegra, hubiera venido el nieto, hubiera venido, si no, nieto no, si no, hubiese venido el compadre, la comadre, les abre Noé. Pero cuando ya se acaba el tiempo de misericordia, lo que viene es juicio, señores. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Cuando ya no hay una reacción a esa palabra, lo que viene ya es juicio. Ya no se puede abrirle al compadre, ya no se puede meter al hijo impío, a la mujer religiosa, al hombre religioso, al hombre que está dentro de la iglesia y que sigue pecando. Ya no hay espacio. Se acabó el tiempo de la misericordia. Y lo que viene son las plagas, y lo que viene es la hambruna, y lo que viene es la peste, y lo que viene es la angustia y la desesperanza. Por eso, esta mañana, yo no sé cuál es su estado espiritual, pero en este caso cada uno tiene el deber de juzgar. Yo no puedo juzgar su estado espiritual. Yo no sé para quién vive usted. Si vive para Dios, lo felicito. Pero si usted no está enfilado para los asuntos de Dios, esta es una buena mañana para que cambie y le pida perdón a Dios antes que venga el día malo. El día malo es cuando ya viene la sequía. Y le dice Jeremías está intercediendo: Señor, tus promesas, dile que digo yo, que aun cuando viniera Moisés y se levantara Elías a suplicar, a interceder, ya no hay nada que se haga. Es tremendo Dios, hermano. Dios. Esa es el término de la palabra longanimidad. La longanimidad de Dios, es decir, es la paciencia extensa de Dios. Pero viene un momento cuando la paciencia, la longanimidad de Dios dice: ya hasta aquí. ¿Cómo está nuestra vida? Espero que esté bien, pero si usted sabe que sus prioridades no es esto, si la iglesia que ha presumido de ser de Dios y sabe que abandonaron los templos y se embocaron y se embarcaron en los asuntos seculares, el Señor sigue hablando: vuelve, que todavía hay esperanza, que todavía hay un espacio. Y si este fuera el caso de alguno de nosotros, vuelve, hermano. Vamos a cerrar nuestros ojos, los ojos cerrados. Examínese cómo está